El Dedo en la Llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Constanza Losada, presidenta y directora general de Pfizer México. Naciste en Argentina. A los 2 años te fuiste a Neuquén. Montaña, lagos. Platícame la historia de una mujer que le encanta la cima. Bueno, muchas gracias, Adriana, por este espacio. Muchas gracias, así es. Un buen comienzo de mi historia. Nací en la ciudad de Buenos Aires y cuando éramos pequeños, por trabajo de mi padre, nos mudamos al sur de Argentina, ahí en la frontera contra Chile, montaña, como tú decías, lago, cordillera de los Andes, y sin lugar a dudas mi lugar en el mundo, ¿no? Fue de pequeña, obviamente era muy pequeña y no recordé ese cambio de lugar, si bien dentro de mi país, bueno, fue el primer viaje que hice que marcó una historia distinta, ¿no? Digamos, me crié en el sur, digamos, con una mayor diversidad probablemente de experiencias expuestas a distintas personas que si me hubiera quedado en la ciudad de Buenos Aires. En general uno, cuando vive en las grandes ciudades, vive como en una burbuja más reducida, ¿no? Creo que esa decisión que tomaron mis padres marcó también una experiencia que me abrió a ir a un colegio público, que en ese momento donde yo vivía no había colegios privados, entonces me permitió compartir mi vida, mi niñez con personas con distintas realidades y eso también me fue marcando de manera distinta. Así que sí, segunda de 6 hermanos, con un sentido familiar importante. Creo que nunca hablo de mi carrera sin hablar de mi familia, la familia donde nací y la familia que formé con mi esposo. Creo que esos son los grandes motores que me han marcado en mi vida personal y profesional. Constanza, tu padre oncólogo, tu madre abogada. Estuviste rodeada de cultura, de mujeres y hombres que aportaban a tu país en diferentes ámbitos. ¿Qué fue para ti tener una madre abogada, un padre oncólogo? Un gran ejemplo que creo que fui consciente de cómo me marcó eso me puso en un lugar distinto de entrada. Obviamente de pequeña no era consciente de esto, ¿no? Pero un padre, digamos, oncólogo, que muy apasionado por su carrera, a quien admiro mucho, muy culto, ¿no? Y muy siempre preocupado de que sus hijos tuvieran una formación integral, digamos, que nos educáramos bien, que hiciéramos deporte, música. Y me marcó mucho su ejemplo, ¿no? Vivíamos en una ciudad pequeña y la gente lo reconocía en las calles, los paraban los pacientes o familiares diciéndoles que él había salvado sus vidas, y eso sin dudas para mí de pequeña era un gran motivo de orgullo. También él, digamos, me marcó porque tenían esos matrimonios que no eran tan usuales en esa época, ¿no? De pares, ¿no? Madre y padre que salían a trabajar y que en conjunto educaban una familia de 6 hijos. Mi madre con una carrera profesional también exitosa, también apasionada por lo que hacía, y muchas veces en las comidas familiares donde nos juntábamos, bueno, en mi país se junta uno en la cena a la noche, hablaban los dos sobre su trabajo, sobre sus desafíos, sobre lo que habían ocurrido durante el día, y eso es como que uno de niño es una esponja, ¿no? Y va absorbiendo, digamos, esa pasión que tenían por lo que hacían, la resiliencia, el ir siempre para adelante, el dar lo mejor de sí mismos. Así que te puedo decir que soy una gran afortunada por haber nacido en esa familia que de entrada me hizo sentir que tenía posibilidad de hacer lo que yo quisiera independientemente de ser niña o niño. Carlos Losada, Beatriz. En la construcción de un líder es
como escalar una montaña. Hay momentos difíciles, momentos que te paran, momentos que te invitan a reflexionar. Hay momentos que dices, no puedo quedarme aquí, tengo que seguir. Beatriz sufrió cáncer de mama. ¿Qué fue para ti? Me emociono de pensarlo. Mi madre es como un bastión para mí, ¿no? Siempre fue una persona muy presente en mi vida, digamos, y me mostró que uno puede ser una mamá presente y una profesional exitosa. El día que me contó que le habían diagnosticado cáncer de mama, yo estaba justamente en Buenos Aires de visita y ella esperó a verme para contármelo. Por supuesto, miedo fue lo primero que sentí, pero bueno, ahí la ventaja de tener a padre oncólogo que me explicó cuál era la situación, así de una manera simple, de que había tenido mi madre la suerte, que no tienes muchas, de que la diagnostiquen temprano y que entonces el pronóstico era bueno y bueno, finalmente siempre digo, eso es uno de los temas que más me motivan a hacer lo que hago hoy, ¿no? Mi mamá tuvo un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, acceso a medicina, el hecho de que se hiciera control todos los años, es decir, tener una cultura preventiva hizo que le diagnosticaran temprano el cáncer. Y bueno, hoy 5 años más tarde, mamá sigue con nosotros y siempre digo, bueno, pudo ver a mis 2 hijos graduarse en la universidad, tiene 12 nietos, ha estado en varios momentos importantes de la vida de sus 6 hijos y 12 nietos gracias a esto que pasó. Pero sí, sentí miedo, después obviamente sentí la contención de papá y la claridad que tampoco tienen tantos pacientes respecto a esto que siempre hablamos nosotros en Pfizer del viaje del paciente, ¿no? El que alguien te pueda explicar qué es lo que puedes esperar, cuáles son los pasos, cómo van a ser. Es tan importante. Yo tengo la suerte de que mi padre me lo pudo explicar y eso obviamente hizo que el miedo se diera y pudiera acompañarla a mi mamá en el proceso, ¿no? Así que todos estos temas me hacen sentir aún más claramente el propósito de cómo puedo marcar la diferencia en el rol que hoy en día tengo. México y América Latina, desgraciadamente, sufre de cáncer. Muchas mujeres mueren por esto que tú comentas, no tener la prevención, no tener el tratamiento adecuado. ¿Qué te marcó? Además, no solamente como profesionista, como hija de un oncólogo, como hija de una abogada, sino como mujer. ¿Qué decías tú de las mujeres que también padecían esto y que no tenían a la mano o tenían acceso a un hombre como Carlos Lozada? Creo que hay algo que desde pequeña, digamos, también fui viendo de los ejemplos de mis papás, es esto de poder hacer la diferencia en otros, ¿no? Ellos, más allá de su profesión, también tenían una actividad social, de ayuda social y comunitaria activa, y ayudar siempre a personas que estaban en situaciones menos beneficiosas desde el punto de vista quizás económico, social, ¿no? Entonces, eso también obviamente me marcó y por eso siempre cuento que a pesar de que yo estudié algo completamente distinto, finanzas, el día que entré a Pfizer fue como que los dos mundos se unieron y pude como juntar el propósito de vida con la oportunidad de carrera profesional, ¿no? Y ahí es cuando uno está expuesto a situaciones, a conocer situaciones, historias de pacientes que no han tenido la suerte de mi madre. Como te digo, empezando por una cultura de prevención y acceso a la prevención en salud y después el tener un diagnóstico temprano y cómo cambia la historia de esas mujeres dependiendo en qué momento ocurre esto en sus vidas, ¿no? Y justamente el otro día me presentaban un estudio del impacto en la salud con perspectiva de género y mostraban ahí que las enfermedades no transmisibles en las mujeres tienen mayor preponderancia y hay un menor acceso a la salud en las mujeres. Entonces, ya el tema de equidad y acceso a la salud es un tema preocupante que la pandemia lo ha puesto más en evidencia, pero se exacerba aún más en el caso de las mujeres, ¿no? Mujeres que en general son las cuidadoras de sus familias y que se han impactado más en situaciones como esta crisis sanitaria que hemos vivido. Así que por ser mujer y por estar en la industria de la salud, siento todavía un llamado más fuerte a que haya más Beatrices en este mundo que puedan contar esta historia feliz de seguir disfrutando de sus familias, ¿no? Constanza, te casaste, estudiaste finanzas,
te casaste muy joven. Ujú. Tienes 2 hijos. ¿Qué leías cuando eras niña y cómo tomas esta decisión de ser financiera y de formar una familia y poder con todo? Bueno, siempre lectora ávida, gracias a mi padre que fomentó siempre mucho la lectura en nosotros. Me podía pasar tardes enteras el fin de semana leyendo libros al lado de mi hermana Mariana, mi hermana mayor, que también es una ávida lectora, y nos íbamos intercambiando. Me encantaba leer historia novelada, ¿no? Mucho la historia de mujeres. Siempre en general, ahora soy consciente, ¿no? Mujeres fuertes, no sé, desde Mujercitas, la historia de Joe y mujeres, no sé, reinas en el pasado y cómo habían enfrentado un mundo masculino y desafíos y demás. Así me crié de niña, digamos, leyendo muchas escritoras femeninas. Y bueno, luego de grande seguí también por ese rumbo, pero bueno, así fue que, bueno, la verdad es que ¿por qué estudié finanzas? Yo pienso que de niña había 2 cosas que me gustaban, ¿no? Me gustaba mucho escribir, de hecho escribía poemas, historias y cuentos, y mi madre los tiene todos guardados, de recuerdo, algún día los tengo que recuperar, y me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Siempre tuve mucha facilidad para los números y para todo lo que fuera lógico matemático. Y cuando tuve que definir qué estudiar en el secundario, se llama en Argentina, luego del ciclo primario, podías estudiar o sociales o más ciencias exactas. Yo elegí exactas y así fue que las finanzas me fueron llamando, y a pesar de tener padres que tenían profesiones distintas, decidí hacer esa carrera. Y la verdad que no me arrepiento, digamos, creo que he tenido una evolución más allá de la carrera que he elegido, pero disfruté mucho la carrera universitaria, disfruté mucho. ¿Nunca sufriste discriminación? No era común que una mujer entrara a las áreas de finanzas, de tecnología. ¿Sabes qué, Adriana? Es interesante tu pregunta, porque en el momento que lo vivía, yo no lo vivía como discriminación. Okay. Ahora a la distancia, Claro. revisando muchas situaciones que viví, hoy serían absolutamente inaceptables. Yo creo que tuve la ventaja de que me criaban con mucha seguridad en mí misma, por esto que te decía, mis padres desde pequeña haciéndome sentir que tenía el potencial de hacer lo que yo quisiera, y eso se me hacía un poco como inmune a estas situaciones que me parecían naturales por ser una mujer en un mundo mayoritariamente hombre. Pero sí sufrí discriminación, y en ese momento yo no le daba importancia y seguía para adelante, ¿no? Hoy en día, como te digo, revisando con perspectiva y entendiendo más, digo, ¿cómo pude aceptar esas situaciones? Pero bueno, creo que lo importante de esto es ver la evolución de la mujer en los distintos ámbitos, saber que hoy mi hija, por ejemplo, le resultaría inaceptable, y situaciones mínimas me llama indignada contándome las situaciones que tiene que vivir y cómo las enfrenta. Y eso me da orgullo porque me hace sentir, sabiendo que aún probablemente el caso de Lourdes, mi hija, sea todavía una excepción, pero que las nuevas generaciones están mucho mejor preparadas para entender qué situaciones no son aceptables, ¿no? Pero sí, he vivido varias veces. En este escalar montañas, porque es el lugar preferido, tu lugar preferido, escalas y llegas a Pfizer, una empresa global. Cuéntame tu paso. ¿Cómo le dices a una niña de 16 años que vea a Constanza Losada? ¿Cómo decides entrar a Pfizer? Es curioso, ¿no? Porque ahora que usas la analogía de la montaña, en general cuando uno está, y me pasó hace poquito cuando subí uno está abajo y ve la punta y parece inalcanzable, ¿no? No voy a poder, va a ser imposible llegar ahí, ¿no? Creo que uno va emprendiendo el camino, disfrutando, hay momentos en que las piernas duelen y uno dice no puedo más, tomas un traguito de agua, tomas respiro, empuje, continúas, y de repente te encuentras en la cima, y cuando miras no parece tan alto como parecía desde abajo, ¿no? Creo que un poco así puede describirse el camino de alguien que llega ahí, ¿no? Creo que es
paso a paso, con esfuerzo, con preparación. Llevar el agua es importante, esas herramientas que necesitamos, siempre con alguien ayuda, ¿no? Porque cuando uno se cansa siempre el otro empuja, y creo que en ese sentido creo que los mentores y los sponsors que he tenido en mi vida, comenzando, como te digo, por padres que me empujaron, pero después he tenido la gran suerte en mi carrera profesional de tener personas que me han hecho creer en mí más que yo misma, ¿no? Que me han dicho, ¿te interesa hacer este rol? Y yo decir, no estoy preparada. ¿Cómo que no? Lo puedes hacer. Y empujándome a aceptar retos que inicialmente me dieran miedo, me hicieron escalar la montaña, y un paso fue llevando a otro, ¿no? Empecé mi carrera profesional en KPMG, que es una de esas consultoras que te forma mucho a nivel profesional. Después, bueno, pasé por distintas compañías, siempre en el área de finanzas, en distintas industrias. Siempre me caractericé por cambiar mucho de industrias y entender que lo que importaba era como aprender rápidamente para poder empezar a dar valor. Y así fue como llegué a Pfizer, y el primer día, es como cuando uno conoce el amor verdadero. El primer día que llegué, tuve la primera reunión y lo llamé a mi padre y le dije, estoy rodeada de médicos, me siento como si estuviera en casa. Así que desde ese día me enamoré de esta industria y de esta compañía. Usando otra vez la analogía. Te cansas, tomas el respiro, tomas agua y después sigues. ¿Sentiste en algún momento miedo? Pero miedo a lo que te enfrentabas y también miedo de ti misma. Miedo a lo que enfrentaba, definitivamente. Siempre el tener un alto nivel de exigencia hace que uno tenga miedo al fracaso, ¿no? Entonces, siempre por eso me ayudó mucho rodearme de personas que me ayudaran a entender, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿Por qué no? Y personas, como te decía, que creyeran en mí, ¿no? Miedo a mí misma, miedo a perder de vista. En un momento de mi vida me di cuenta que no estaba disfrutando tanto el camino de la montaña. Curioso, hace tiempo que no pienso en esto que me estás preguntando, pero sí, estaba tan enfocada en llegar a la cima, a lo que venía a continuación, que cuando llegaba a esa cima ya estaba pensando en el siguiente pico y no disfrutaba el camino a llegar. Y estaba llegando a mis 40 años, hace muy poquito, y dije, pero se me está yendo la vida sin disfrutar el transcurrir. Y ahí cambió y empecé a tratar de estar más consciente del presente y de lo que estaba viviendo, y de disfrutar y de agradecer lo que me estaba pasando. Sigo siendo una persona que siempre pienso en cuál es mi siguiente paso y hacia dónde voy, pero siempre trato de estar muy consciente de disfrutar el camino. Ahora, me decías que te gustan las biografías. Me decías que leíste la de Michelle Obama. Madre, mujer, profesionista, primera dama. Las mujeres podemos con todo eso. Somos una orquesta, dirigimos la orquesta. Y lo que tú me dices, a veces no disfrutaba el camino. ¿Qué te dice la biografía de Michelle Obama? Me gusta mucho, pues es una persona también muy reflexiva respecto a los claroscuros de la vida, ¿no? No todo en la vida es color de rosa, y ella también relata en un momento en el que incluso su matrimonio era difícil para ella, ¿no? Hace la broma de que en algún momento hasta odiaba a la persona que tenía al lado, pero veía más allá de la situación puntual, ¿no? Creo que es importante entender algo que decías, ¿no? Poder con todo. Creo que algo que las mujeres tenemos que aprender es que no tenemos que poder con todo, ¿no? Ese alto nivel de autoexigencia que tenemos hace que muchas veces nos olvidemos de disfrutar, ¿no? Yo tengo la gran suerte de haber elegido un compañero de vida que es un par absoluto y mi gran apoyo, otra de las personas que cree en mí más que yo misma, y muchas veces no me daba cuenta que estaba ahí para apoyarme, ¿no? Yo, digamos. Entonces empecé a
a pedir más ayuda y a no creer que tenía que hacer todo perfecto, ¿no? Entonces eso también baja mucho el nivel de estrés y aumenta la posibilidad de disfrutar lo que está ocurriendo, por más que no todo salga según lo planeado. Así es. Habré de levantar la vasta vida, que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla, desde que te alejaste. Cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales, a luces en el día. José Luis Borges. Ausencia. Las mujeres, cuando triunfan, siempre, generalmente no es tu caso, creemos que es mejor estar solas, ausentes de todo, queriendo todo, pero ausentes de todo. ¿Qué piensas? No, yo no nací para estar sola. Me encanta compartir y creo, yo siempre soy cautelosa de decir, cada uno define cuál es su plenitud, ¿no? No necesariamente para todas las mujeres la plenitud es ser mamá. Lo importante es que una vez que entiendas qué es lo que te hace sentir plena, vayas a por ello, ¿no? A mí, obviamente te decía, vengo de un seno familiar donde la familia era muy importante, mi casa siempre llena de gente, para mí la familia es la base de todo. Yo, si mi esposo y mis hijos no están bien, me cuesta dar lo mejor de mí, ¿no? Pero yo también necesito estar bien, no es que si ellos están bien y yo me olvido de mí misma, ¿no? Sé que necesito mis espacios y ocuparme de mí para poder darle a ellos también lo mejor de mí mismo. Pero yo nací para... Me gusta estar acompañada y cuando hablo de acompañada hablo de mi esposo, hablo de mis hijos, de mis hermanas y hablo mucho de mis amigas que también son un pilar muy importante. La amistad y la compañía de otras mujeres, creo que no hay nada que lo reemplace, ¿no? Dicen que se viven más años cuando uno tiene amigas mujeres, así que espero vivir muchos porque tengo varias de ellas muy queridas. Constanza Lozada, presidenta y directora de Pfizer México. Pfizer se topa con esta pandemia terrible. Muchas personas mueren en todo el mundo. Y llega Pfizer con la vacuna. ¿Qué te habla? No solamente de dedicarte profesionalmente a dirigir esta empresa, sino a dar vida. Mira, te digo que ha sido uno de los momentos más importantes en mi vida profesional y personal, ¿no? Nosotros en Pfizer tenemos el propósito de crear innovaciones significativas que cambien la vida de las personas. Y esto nos ha hecho vivir el propósito como nunca antes. Suena, digamos, ahora dices, llega la vacuna. En el momento había, digamos, mucha incertidumbre de cómo iba a resultar y estábamos haciendo lo imposible, tratar de que fuera posible, ¿no? Entonces, realmente haber sido parte de ese gran desafío, el tener la resiliencia y por supuesto no estaba volviendo a ausencias, no estaba sola, estaba rodeada de un equipo de personas en Pfizer que nos apuntalábamos unos a otros cuando alguien creía que esto no iba a poder ser posible, otra decía tenemos que poder porque hay muchas vidas en juego y la verdad que siempre cuento que el día que aterrizó el avión aquí en México, estábamos todos llorando. Y digo, todas éramos mayormente femenino el equipo en ese momento que trabajaba así más fuertemente en la vacuna, pero fue sin dudas esos momentos en los que te estalla el pecho de orgullo de haber sido parte de algo tan grande, ¿no? Y ahí genuinamente fue bien tangible el cambiar la vida de las personas. Nos cambió la vida a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que hoy podemos estar aquí y todo lo que podemos vivir hoy en día es gracias a eso que ocurrió. Así que me siento muy orgullosa y muy agradecida de haber tenido la oportunidad de vida, de estar en el lugar y en el momento indicado para poder hacer mi parte. Las mujeres. Pfizer México
la operación en México, esta empresa, con tu llegada es cuando hay y se encuentra con más equidad. ¿Qué es la equidad en Pfizer? La equidad es uno de nuestros 4 valores fundamentales en Pfizer, ¿no? Nosotros tenemos equidad, tenemos excelencia, coraje y alegría. Es uno de los valores, yo siempre digo, más allá de ser líder de esta compañía, es una compañía donde el valor se vive con las acciones todos los días, ¿no? Y te puedo dar muchísimos ejemplos. Más allá de yo ser la primera líder mujer en los 70 años, ya en ese momento teníamos 70, ahora casi 72 años en México, por supuesto un hito. Te puedo decir que el equipo de liderazgo en México, hoy en día hay equidad de género, hay equidad en toda la organización, pero en el equipo de liderazgo también, y eso es bien significativo. Pero tenemos, digamos, incluso Pfizer no se queda solamente ahí. Recuerdo que en el año, creo que era 2019, Pfizer se dio cuenta que tenía equidad hasta el nivel de director senior, pero a partir de vicepresidente las mujeres caían un 23%. Wow. Y yo formé parte de un workshop que se corrió a nivel global para entender qué ocurría, ¿no? Y bueno, uno de los desafíos que habíamos identificado es que la mujer cuando tiene para un rol de vicepresidente se tiene que mudar de país en general y eso genera una disrupción mayor con la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo Pfizer podía apoyar a esas mujeres, como en mi caso, yo tengo el rol de vicepresidente, para mudarse con sus familias? Y se puso una meta de decir, para el 2024 queremos que el 45% de las mujeres sean vicepresidentas. Y ya para el 2021 llegamos al 41%. Es decir, mi punto es que ponerte métricas claras con obviamente planes de acción bien específicos, entender qué es lo que impide que se llegue a tener esa equidad es lo que esta compañía hace todos los días, ¿no? Y cuando yo hablo de equidad y de diversidad, es importante también la inclusión, ¿no? Y es algo que nosotros todo el tiempo estamos muy pendientes. Es decir, tenemos diversidad en los equipos, pero esas personas sienten que tienen una voz, que los vemos, que se sienten escuchados. Entonces es trabajar en todo desde el momento que contratamos a alguien que nos aseguramos que los paneles de entrevistadores tenga esa diversidad, porque si no uno tiene ese sesgo inconsciente de elegir al que se parece a uno. Desde ese momento asegurarnos que cuando desarrollamos talento lo tenemos en cuenta, hasta ponernos métricas bien específicas. Y aquí en México tenemos equipos de los mismos colaboradores de México, que hay uno que se dedica al clúster de mujer, otro LGBT+, otro etnia, y cada uno con planes de acción y métricas súper específicas que vamos cumpliendo y vamos acercándonos a tener una compañía más inclusiva y trabajar en una sociedad también más inclusiva. No se trata de que Pfizer lo logre, sino también la sociedad en la que estamos. Coraje y alegría. Coraje y alegría se necesita para llegar a ser la primera mujer presidenta y directora de Pfizer México. Y en América Latina, me imagino. Así es. ¿Qué sentiste el día que te sentaste en tu oficina y regresaste a tu infancia, cuando leías estas biografías, cuando escalabas esta montaña? Orgullo, también me sentí honrada y con mucha responsabilidad. Responsabilidad de ser la primera, pero no la última, ¿no? Y a medida que he crecido en mi carrera profesional y fui reflexionando esto que me preguntabas, cómo llegué aquí, qué me llevó hasta acá, empecé a darme cuenta de lo afortunada que fui desde el día que nací, en la familia que nací. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que otras niñas que no han tenido esa suerte, ayudar desde mi lugar a que vayan teniendo esas oportunidades, ¿no? Decías coraje y nuestro valor de coraje, uno de los subtítulos que tiene es esto de desafiar lo establecido. Y me acuerdo que de adolescente fui bastante difícil porque yo siempre desafiaba lo establecido, ¿no? Y algo que en su momento era
quizás visto como algo negativo, que siempre era la rebelde, ¿no? En los lugares donde estaba, creo que también ha sido una fortaleza, ¿no? Y que me permitió llegar hasta aquí. Constanza, ¿qué te dice México? ¿Qué te dicen sus sabores? ¿Qué te dicen sus colores? México me dice disfrute. Es un lugar donde es un lugar de mucho contraste, pero es un lugar de una riqueza cultural asombrosa, ¿no? La cultura en la gente, las características del mexicano es algo que me ha hecho sentir como en casa desde el momento que llegué aquí con mi esposo. Y lo veo mucho también en la compañía, ¿no? El día que llegué, todos empezamos a compartir con la organización, estábamos en manera remota, en una manera de conectarnos, cuáles eran nuestras comidas favoritas y sabores favoritos. Y es impresionante cómo todas las personas de la organización me iban compartiendo. Así fue como conocí el chile poblano y distintos tipos de comida que ni bien aterricé en México, me dediqué a ir probando y disfrutando, ¿no? Pero sin dudas es un país hermoso que tiene, más allá de las bellezas naturales que tiene una cultura muy rica y muchísima diversidad, ¿no? Diversidad de etnias, diversidad de gastronomía en la cultura, y creo que el mexicano tiene mucho para sentirse orgulloso, pero nos hace sentir en general a todos los extranjeros como en casa. Esa frase de mi casa es tu casa, uno lo vive todos los días. Además, eres una mujer deportista. ¿Te gusta el box? ¿Qué te dice? Me gustan los desafíos, será. Siempre digo que la manera de relajar mi mente es hacer algo que me demande foco. Entonces, por eso me gustan los deportes que me exigen, ¿no? Me gusta correr, me gusta el box, me gusta ese momento en el que uno siente que no puede más y decir, sí puedo, voy a seguir un rato más y voy a ver, y uno se da cuenta que finalmente cuando mira todo lo que corrió, dice, no lo puedo creer porque en el kilómetro 5 hubiera abandonado. Y el box es eso, ¿no? El box me ayuda a recargar energías. Me cansa físicamente, pero me relaja mucho mentalmente. Pfizer es una gran empresa, 1,300 empleados tan solo en México, en el mundo son muchos más. Tienes 95 proyectos de investigación y desarrollo en proceso. ¿Nos puedes hablar más de eso? Así es. Bueno, como empresa de innovación, digamos, tenemos distintas áreas terapéuticas en Pfizer. Digamos, seguramente todos nos conocen recientemente por la vacuna. Exacto. Pero tenemos oncología, enfermedades raras, medicina interna, antiinfecciosos, inflamación. Bueno, y estos 95 proyectos, ¿qué significan? Que son nuevos tratamientos que vienen a cubrir necesidades hoy no cubiertas en la salud de las personas, que están siendo investigados, que si llegan a ser exitosos van a ser tratamientos que hoy en día, enfermedades que probablemente hoy no tienen esas necesidades cubiertas y muchas veces cura, ¿no? Entonces, es sin duda ambicioso. Nosotros de acá al 2025 el plan es traer 19 de esos a México. México es uno de los países más importantes para Pfizer a nivel global. Y tengo la misión de no solo traerlos lo antes posible, traer la ciencia lo antes posible, pero lo que es aún más importante y más complejo, hacer que eso llegue a las manos de las personas, ¿no? Como contaba la historia de mi mamá, que sea la historia de cada paciente que necesite un tratamiento para mejorar su salud y su calidad de vida. También cuentan con muchos proyectos hacia las comunidades, hacia las personas que más lo necesitan, la gente de bajos recursos. ¿Nos puedes hablar más de ello? Tenemos muchos proyectos. Bueno, hemos trabajado con una comunidad en Veracruz, Nutre un Niño, para hacer llegar, por ejemplo, agua potable. Es la importancia, ¿no?, del agua, algo que nosotros damos por existente cuando uno abre el grifo y sale, y hay muchas comunidades que no tienen, y es el principio: no hay salud si no hay agua potable.
También un proyecto que está muy cercano a mi corazón y que tiene que ver con esto que te decía de la brecha desde que uno es niño. Para mí la educación es fundamental. Hay un proyecto con Crystal House, que es una fundación que a través de la educación quiere cerrar la brecha de las oportunidades de la pobreza. Y aquí lo que hicimos es becar a niñas que están en el último año de la secundaria y también mentorías, ¿no? Mentorías para ayudarlos a elegir su carrera profesional, explicarles cómo es el mundo laboral y acompañarlos en ese proceso, ¿no? Yo particularmente fui mentora de una niña que me pareció absolutamente asombrosa. Creo que aprendí más yo de ella que ella de mí. ¿Por qué? Cuéntame. Porque increíble, una nena que nació en un hogar de bajos recursos con una madre, sin embargo, muy presente y con mucha claridad de decirle cómo tiene que superarse. Entonces, una niña muy inteligente, pero también muy abocada al estudio y a superarse. También le encanta el deporte y hace artes marciales, entonces teníamos eso en común. Pero pensando en que quiere vivir afuera, que quiere tener una experiencia, viendo las situaciones que ha vivido su familia y cómo ella puede cambiar eso a través de la educación, ¿no? Entonces es asombroso, porque te decía, yo lo viví como natural en la familia que nací y ella en un entorno completamente distinto, como hoy en día tiene esa visión de superación y de esa fuerza de ir a hacer algo completamente distinto de lo que ha hecho su familia. Me resultó asombroso y un regalo tan lindo de poder haber sido parte, aunque sea un pequeño pedazo de su vida, y acompañarla y empujarla, porque estoy segura, como le dije a ella, que voy a escuchar grandes cosas en los años que vienen. ¿Qué más proyectos tienen de este tipo, Constanza? Tenemos varios proyectos por ejemplo, durante la pandemia hemos participado mucho en dar, en especies a los profesionales de la salud, desde alimentos que en ese momento o equipamientos de protección. Trabajamos también con telemedicina en comunidades indígenas, comunidades remotas, ¿no? Hablando de la equidad en salud, esto que te decía, de hacer llegar los tratamientos, no solamente los tratamientos, sino la atención médica. Y la inequidad que hay respecto a alguien que está aquí en la Ciudad de México versus a alguien que está en un poblado remoto en el país es enorme, ¿no? Entonces, a través de la telemedicina, más de 800 consultas en comunidades indígenas para poder acercarlos a tener acceso al diagnóstico o al tratamiento llegado el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas comunidades, ¿están en un consultorio o cómo? Claro, se le hace llegar a través de dispositivos que pueden ser computadoras o tablets o lo que fuera, el tener acceso a un especialista que puede estar situado aquí en la Ciudad de México, que de otras maneras es imposible, porque esa persona que no tiene los recursos tendría que estar trasladándose a la ciudad para tener la atención, ¿no? Ahora, Pfizer ha sido, pues, en este esquema de innovación y, pues, un gran aliado de las mujeres en el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, el cáncer en general. Así es. De hecho, tenemos programas de acceso que le llamamos, que básicamente lo que hacemos es la persona que necesita, una mujer con un cáncer de mama metastásico que necesita el tratamiento y que quizás no tiene las posibilidades económicas, o incluso que se le ha agotado su seguro médico o que no tiene seguro médico. Tenemos un programa donde hacemos un estudio socioeconómico y le damos un apoyo para que reciba el tratamiento sin tener que pagarlo, ¿no? Ese es uno de los programas de acceso que tenemos para poder, en algo tan importante, donde sabemos que ahí el tiempo es vida, poder acercar antes a las mujeres a su tratamiento. Tenemos estos programas de acceso en distintos tratamientos, pero el que para mí es realmente distintivo es para el cáncer de mama. Eres la presidenta y directora de Pfizer. ¿Crees que hace falta más mujeres en posiciones como la tuya, con esta visión de mujer? La respuesta es sí. ¿Qué hacer, Constanza? Sin dudas, creo que cuando tienes líderes mujeres, la equidad en general y la diversidad mejora más allá del género, ¿no? Obviamente somos más sensibles en líneas generales a estos temas porque nos toca vivirlo de primera mano, ¿no?
creo que es aparte una decisión económicamente inteligente. Hay estudios, hay uno en McKinsey hecho hace poco en Latinoamérica, en más de 345 compañías, que muestra que las compañías que tienen líderes mujeres en sus equipos de dirección son hasta un 44% más rentables. Es decir, que no solo es lo correcto, sino que es lo inteligente hacer tener equipos con más mujeres. ¿Qué hacer? Yo creo que esto no tiene una respuesta única. Creo que la brecha comienza con la educación. La educación es el primer peldaño para dar equidad de oportunidades, ¿no? Entonces creo que la educación es muy importante. Lo segundo es la visibilidad, ¿no? Digamos, yo viví de manera natural ver que una mujer podía tener una carrera profesional exitosa, dar visibilidad a casos de líderes, mujeres, para que las niñas sepan que pueden aspirar a esas posiciones, que pueden aspirar a carreras científicas, de matemáticas, de tecnológicas, que en general son mayormente masculinas. Y después en el lugar de trabajo, no solo fomentar la contratación, hay algo interesante que es el peldaño roto, que es en el momento en el que van a ascender a gerentes, ahí es cuando, a pesar de que quizás haya equidad en los ingresos de hombres y mujeres, en el momento de ascender a gerentes se ve como un mayor salto de hombres versus mujeres. Probablemente la maternidad sea una de esas razones. Entonces, políticas, por ejemplo, de licencias parentales similares. Nosotros aquí en Pfizer damos 12 semanas a los hombres, similares a las mujeres de licencia por maternidad, generan esa situación donde formar una familia ya no es una decisión y una tarea y una obligación de la mujer, sino que es una decisión de la familia, padre y madre. Entonces, en el ambiente laboral, ambos tienen que dejar un tiempo sus tareas para poder formar la familia, y esto no genera ya una inequidad en el crecimiento de las personas, ¿no? Eso para darte algunos de los ejemplos que creo que todos en nuestro lugar tenemos una misión, en el lugar de la sociedad que ocupemos, y líderes de compañías, hombres o mujeres, podemos hacer la diferencia con estas políticas que son claras y bien efectivas, ¿no? ¿Cómo es un fin de semana para Constanza Losada? Empiezo con deporte, me encanta, y el fin de semana entreno con mi esposo, algo que disfruto doble porque es una Comparten el mismo deporte, correr. Sí, hacemos o spinning o correr o distintos tipos de deporte. Dicen que las parejas que entrenan juntas se mantienen juntas. Así es. No sé si será verdad, pero en nuestro caso yo creo que sí, no funciona. Comparten funciona. Emoción, pasión. Exacto. Después nos encanta compartir con amigos. Bueno, no sé si sabes, pero en Argentina somos mucho de comer carne asada los domingos, así que en general nos juntamos con amigos también mexicanos a disfrutar y compartir. Y si no, paseamos mucho. Me encanta, digamos, amo la oferta cultural de esta ciudad, los museos, las colonias, pasear, recorrer el país. Nos encanta, mínimo un fin de semana por mes nos proponemos ir a algún lugar distinto de México. Pueblitos mágicos amo, pueblear me encanta. Así que trato de disfrutar y reponer energías, que creo que es fundamental para empezar el lunes con la energía renovada para todos los retos que tenemos todos los días, ¿no? ¿Tu comida preferida? Mi comida preferida es la pizza. Pizza y sushi diría. No soy muy carnívora a pesar de ser argentina, pero sí, disfruto mucho. Tengo ascendencia italiana y me gusta mucho todo lo que es pasta y pizza. Amo mucho. ¿Tu bebida? Amo el vino, el Malbec, por supuesto, de mis bebidas preferidas. El vino tinto en general, pero algo que aprendí a disfrutar mucho aquí es el tequila. Y todos los que sean cócteles con mezcal también los disfruto mucho. ¿Tu lugar favorito? La montaña, el sur de Argentina es mi lugar favorito. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue? Ya llegaste a una cima, pero no creo que seas de las mujeres que te quedas ahí. ¿Qué sigue? No solamente en lo personal, en lo espiritual, como profesionista también. Sin duda, Adriana, yo soy de las personas que, digamos,
me gusta estar sentada como en el borde de la silla, ¿no? De no acomodarme demasiado en un lugar y estoy feliz aquí en México y amo este rol, pero bueno, sin duda sí, me encantaría seguir creciendo profesionalmente. Digamos, ser líderes de personas es algo que me inspira mucho. Tener la oportunidad de influenciar más allá del lugar donde estoy, en la compañía en la que esté, es algo que también me gusta muchísimo, me encantaría seguir haciéndolo cada vez, ojalá con mayor escala y mayor impacto. Y estar presente en la vida de las personas que quiero, ¿no? Digamos, me gusta estar ahí, apoyarlos y disfrutar de la vida y ojalá el día que no esté aquí, haber dejado una huella en las personas que me han conocido. Quisiera que me dieras un mensaje para todas las niñas, las mujeres, las adolescentes que te están viendo en este momento y que quieren en este momento ser Constanza Losada. Adriana, mira, les voy a dar un mensaje, una frase que siempre me decía una mentora mía, que me decía, si tus sueños no te asustan, no estás soñando suficientemente grande, ¿no? Creo que es importante soñar en grande y luego trabajar y prepararse para cumplir esos sueños. Creo que es importante, pero creo que es importante el pensar que podemos hacer lo que querramos siempre que estemos acompañadas de las personas correctas y nos preparemos para ello. Muchas gracias, Constanza Losada. Gracias.